Hola, profe, somos alumnas del tercer año del profesor de educación primaria y hoy venimos a presentar el bloque de medidas correspondiente a la cátedra de didáctica de las matemáticas. Es así que llega la hora de trabajar con medidas. ¿Y qué es la medición? La medición es importante porque facilita el intercambio de tiempos, espacios, objetos y teoría. Además, en la operación por la que medimos una magnitud con otra, que consideramos que es un patrón de medida o unidad de referencia. Asimismo, el resultado es aproximado, nunca es exacto. La medición sirve para determinar magnitudes, que son las propiedades de los cuerpos que pueden ser medidas, y los resultados de esas medidas expresados mediante cantidades. El valor es el resultado de la medición. También nos sirve para determinar unidades. Estas unidades nos permiten que distintos valores de medida podamos compararlos con una referencia. Algunas de ellas son las más conocidas como los kilogramos, los metros, los kelvin, los amperes, candela y el mol. Pero, ¿cómo se determinan estas unidades? A través del patrón. El patrón es la representación de cada unidad de medida y cada unidad de medida tiene un patrón universal. También tenemos los medidas. Están las directas e indirectas. Directas es que inmediatamente se obtiene el resultado cuando usamos una comparación a simple vista entre un objeto y otro. Y la indirecta es que siempre vamos a necesitar un intermediario para saber la medida de ese determinado objeto. Y bueno, esto puede ser que lo encontremos en la velocidad de un objeto, en la medida del tiempo, en la distancia para su cálculo. ¿Quién estudia las medidas? La metrología. Es la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes. Y tiene dos características muy importantes: el resultado de la medición y la incertidumbre de la medida. Y su objetivo fundamental es obtener y expresar el valor de las magnitudes utilizando instrumentos, métodos y medios apropiados. Pero, ¿cómo trabajamos medidas en el aula? El diseño curricular nos guía a que para lograr un aprendizaje significativo en matemáticas debemos proponer situaciones en donde se planteen problemas y podamos utilizar para solucionar esos problemas el uso de instrumentos. En el caso de las medidas, podemos trabajar con instrumentos de medida convencional y no convencionales. Los convencionales son aquellos donde podemos medir todas las medidas reconocidas en el mundo, ¿no? La longitud, el tiempo, los kilogramos, a través del metro, a través del cronómetro con el tiempo. A su vez, las medidas, los instrumentos no convencionales pueden ser aquellos en los que podemos aproximar a los niños desde el primer ciclo a las medidas. Aquellos son las manos, los codos, los pies, los latidos del corazón para medir el tiempo. Es decir, que son medidas no exactas. Por eso, realmente se crearon los patrones universales de medida. Y acá podemos ver que en primer ciclo el objetivo es elaborar estrategias de medición y profundizar el proceso que se va utilizando en el sistema convencional de medición, como dijo anterior Josefina. Además, en su modo de conocer se puede dar en alguna actividad de resolver problemas que impliquen comparar longitudes, usar unidades convencionales y no convencionales para medir longitudes, como se explica y se ve en la actividad siguiente, que Maylene nos va a explicar. Comparar longitudes. Hacer la actividad de A2, vemos la cartuchera de Nico, en la cual deberán responder
preguntas visualizando esa cartuchera. Como, ¿cuál es el lápiz más corto que tiene Nico? ¿Es cierto que el lápiz amarillo es más largo que el lápiz rojo? Si Nicolás ordena los lápices del más largo al más corto, ¿en qué orden van a ubicarlos? Estas actividades las van a realizar por medio de la comparación de longitud. Por ejemplo, van a medir el largo de cada lápiz y compararlo. Es una medición directa que se da mediante la comparación de un objeto con otro. En la otra actividad se los aproxima a trabajar con las medidas no convencionales. Por ejemplo, con los pies para recorrer el aula, con las manos para la mesa, y las preguntas son: ¿cuántos pasos son necesarios para recorrer el aula? ¿Cuántas manos tiene de largo la mesa? En cambio, en segundo ciclo, el objetivo principal es profundizar sobre estos sistemas de medición y las equivalencias entre sus diferentes unidades. Ya no utilizamos las medidas no convencionales, sino que ya nos adentramos a trabajar con medidas convencionales. Los modos de conocer es a través de realizar cálculos aproximados de longitudes, capacidades y pesos, como se ve en la actividad, y también explorar equivalencias entre las unidades de medida utilizadas en los sistemas de uso actual. En este caso podemos ver actividades donde hay un pasaje de unidades de medida, de metros a centímetros, de centímetros a milímetros, también trabajar sobre los kilos, una aproximación de cálculos. Claro, los chicos a través de lo que se le presenta a la docente deberán realizar cálculos para llegar al resultado y al pasaje de medidas. Sin las mediciones, nada se entendería. Silenciosa, pero efectiva. Las mediciones sostienen la cultura, los intercambios y acuerdos. Esta frase fue extraída del video En su justa medida del canal Encuentro. Muchas gracias, profe, por escucharnos. Un beso. Adiós.